Buen día a todos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Lo que es MDA Ayuda, que es un espacio que empezó en el momento de la pandemia con la intención de ayudarlos a ustedes a repasar un poco cuestiones puntuales de derecho laboral, quizás noticias. Hoy vamos a tocar un tema que, si bien muchos conocen, quizás hay momentos donde no los tenemos en cuenta, que tiene que ver con las modalidades contractuales. Quizás uno está acostumbrado a contratos por tiempo indeterminado, quizás contratos a plazo fijo, pero la LST nos da más posibilidades al momento de contratar personas y quizás hoy se enteran que existe una modalidad que se ajusta mejor a su empresa que otras que vienen realizando. La exposición va a estar a cargo de Eugenio Moret y de Esteban Sojo, que están conectados. Como repetimos siempre, por un tema de organización y para poder escucharnos bien todos, los micrófonos de entrada van a estar deshabilitados. Una vez que tengamos la exposición que va a dar Eugenio, vamos a abrir la posibilidad de que hagan preguntas o comentarios. Lo pueden hacer tanto por el chat o pueden tocar en el dibujito de la manito que tienen ahí arriba a la derecha. Eso a nosotros nos dice que ustedes levantaron la mano virtualmente y les habilitamos para que puedan hacer la pregunta de forma verbal, habilitando el micrófono. ¿Sí? Así que, sin nada más que decir, le voy a ceder la palabra a Eugenio para que comience con la exposición. Buen día. Como bien me dijo Fede, este tema que vamos a tocar hoy es un tema disparador después de todas las consultas que nos quieran hacer cuando terminemos esta breve charla del principio, ¿no? La idea es justamente poder ayudarlos en cualquier inquietud que tengan y no solamente la que esté referido con este tema. Y hoy vamos a tratar de cuando contratamos al empleado, digamos, o sea, cuando contratamos al empleado, usar la figura que nos ofrece la ley de contrato de trabajo que más nos sirva, digamos, ¿no? Que más nos sirva para el motivo para el que estamos contratando al empleado, para las necesidades de la empresa. La ley de contrato de trabajo prevé como figura esencial de la contratación el tiempo indeterminado. O sea, la ley de contrato de trabajo presume que cuando vos contratás a alguien, lo estás contratando por tiempo indeterminado. Después de que en el 74 se estableció la ley de contrato de trabajo, hace unos 10 años atrás, se introdujo el periodo de prueba. O sea, los 3 primeros meses se presumen que el empleado está contratado a periodo de prueba y a partir de ahí, cuando pasan el tercer mes, ya el empleado está contratado a tiempo indeterminado y si yo lo quiero desvincular, lo tengo que desvincular o con causa o sin causa pagándole las indemnizaciones correspondientes. Entonces, es muy importante tener una evaluación, ¿no? un control, una evaluación antes de los 3 meses, porque nos pasa muchas veces que nosotros nos llegan consultas de empleados que se quieren desvincular y hace 4 o 5 meses que están trabajando, cuando se los podía haber desvinculado en el periodo de prueba sin costo de indemnización alguna, salvo el tema del preaviso. Ese es el primer punto que queremos tocar. Es importante que, ya que tenemos un periodo de prueba donde lo podemos desvincular, ese periodo de prueba sirva justamente de eso, de prueba, ¿no? De probarlo y de saber que vamos a querer tener una relación por tiempo indeterminado con él. El contrato de tiempo indeterminado, a su vez, tiene otras 2 posibilidades de prestación. Una es, bueno, yo tengo altas temporadas y después tengo periodos inactivos, entonces lo puedo contratar por temporada. Por temporada son los empleados que yo los contrato para que presten servicio durante un periodo y durante el otro periodo, el periodo que se llama de receso, están a mi siguen siendo empleados míos, pero no cobran salario ni tienen obligación de prestar el débito laboral, ¿no? Entonces, hay un periodo de ejecución y un periodo de rescisión. El empleador tiene que avisar con 30 días antes de anticipación si va a iniciar o no va a iniciar la temporada que viene. Si no la va a iniciar, tendrá que pagar las indemnizaciones correspondientes. Después está el contrato a tiempo parcial, que está regido por el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo que establece es una contratación por un tiempo reducido. Tiene que ser la reducción tiene que ser superior a las 2/3 partes de la jornada, y entonces ahí tengo un contrato de tiempo parcial y tengo también
la posibilidad de reducir proporcionalmente el salario. Pero no están prohibidas las horas extras, porque justamente es un contrato a tiempo parcial. Ahí, digamos, en el contrato a tiempo parcial, lo que es importante es saber si uno se va a casar con esta figura. O sea, si yo estoy contratando a alguien para que para siempre sea un empleado que preste servicios a tiempo parcial. Si es así, bueno, le hago un contrato a tiempo parcial. Ahora, si yo lo contrato pero no estoy seguro si después lo voy a necesitar a tiempo total, es importante hacer el contrato a tiempo parcial en forma provisoria, porque si yo lo hago sin poner que es en forma provisoria, él ya adquiere el derecho, el empleado adquiere el derecho a estar trabajando siempre a tiempo parcial. Después está el contrato de jornada reducida, que está mencionado cuando se hizo el contrato a tiempo parcial, no se eliminó los artículos que hablaban de reducción de jornada, entonces yo puedo hacer jornada a tiempo reducida, por ejemplo, que preste 2 o 3 días a la semana en vez de todas las semanas. Esas son las modalidades de los contratos por tiempo indeterminado. Pero lo que yo tengo que mirar cuando yo contrato a alguien es si yo lo voy a necesitar para siempre o no, ¿no? O sea, si yo más allá del periodo de prueba, si yo me voy a casar con él siempre o no. Y ahí tengo las modalidades por tiempo determinado. La primera modalidad por tiempo determinado es el contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo tiene que estar justificado por una necesidad extraordinaria. Necesidad extraordinaria que puede venir de dos puntas. Una punta puede ser que yo quiera realizar una actividad que sea distinta a la actividad esencial y normal y habitual de mi empresa, entonces necesito contratar a un empleado por un plazo determinado. Por ejemplo, no sé, si hago un seminario y necesito gente de apoyo para el seminario, o si hago, o si quiero explorar determinada actividad, o quiero hacer apoyo a mi actividad con otra actividad, entonces ahí uso el contrato a plazo fijo. O también la otra necesidad extraordinaria, la otra punta, es cuando hay un incremento extraordinario de producción. El contrato a plazo fijo lo que tiene es que si yo lo uso por 6 meses y quiero rescindir antes, voy a tener que pagar las indemnizaciones por despido, voy a tener que pagar la indemnización del artículo 95, que se presupone que son los meses que faltan hasta cumplir el contrato. Eso es un poco la contra o la desventaja que tiene el contrato a plazo fijo. La ventaja es que yo lo contrato por el periodo que tengo que tener bien determinado cuándo va a ser, y cuando termine el contrato no pago indemnizaciones. Sí lo tengo que preavisar si el contrato va a durar más de un mes. Tengo que preavisarlo porque si no el contrato no tiene validez como contrato a plazo fijo y tengo que pagar las indemnizaciones igual. El otro contrato, acá muchas veces hemos visto en muchas empresas que lo que hacen es contratan a todos a plazo fijo. Eso se llama en la jurisprudencia de los tribunales laborales el abuso del contrato a plazo fijo. Eso puede ser multado por la Policía del Trabajo. Y la verdad que no tiene sentido, digamos, contratar a todos a plazo fijo cuando yo tengo el periodo de prueba, ¿no? Sí tendría sentido si yo digo, bueno, no estoy muy seguro, digamos, de necesitar para siempre este recurso, pero lo tengo que atar claramente a un motivo extraordinario, si no, puede ser nulificable. El otro contrato es el contrato eventual. Digamos, el contrato eventual es un contrato que es como más útil porque no tengo el riesgo de que porque el contrato eventual es el contrato que yo uso para realizar una obra determinada o para realizar algo que tiene principio y fin, para realizar un proyecto, un servicio o algo que tiene principio y fin. Con lo cual va atado a ese principio, ¿no? Va atado, a ese servicio o a esa obra determinada. Esto se usa mucho en proyectos, o sea, yo un cliente me adquiere un proyecto determinado, yo para ese proyecto contrato a un empleado contrato eventual que va a estar asignado al proyecto. Cuando el proyecto empieza, y cuando el proyecto termina, se va. No tengo obligación de preavisarlo y
no tengo la espada de Damocles, que si el proyecto se termina antes, tengo que pagar los meses que faltan para terminar el contrato. Eso no lo tengo. El tema del contrato eventual, la gran limitación que tiene el contrato eventual es que tiene un periodo, digamos, tiene un plazo determinado que son 6 meses. 6 meses o un año en 3 años. Entonces, esa es la gran limitación. Le tengo que dar la copia al sindicato. Esa es otra limitación, que esto ocurre solamente en las actividades que están altamente sindicalizadas, y le tengo que dar copia al empleado del contrato a plazo fijo, que también le tengo que dar copia del contrato a plazo fijo, no solamente el contrato eventual. Estos son los contratos por tiempo determinados. Quiero ver si me estoy tomando. Estos son los contratos por tiempo determinados, así en líneas generales. Después tenemos otro tema que es, digamos, ¿lo voy a contratar en relación de dependencia o no lo voy a contratar en relación de dependencia? La única forma de no contratarlos en relación de dependencia, o de que no sean empleados y que entonces que pueda pagar una asignación no remunerativa y no tenga cargas sociales, es a través de la ley de pasantías, ¿no? La ley de pasantías presupone que yo voy a hacer un acuerdo marco con una universidad. Tenemos pasantías universitarias y secundarias, ¿no? En cualquiera de los dos casos yo tengo que hacer un acuerdo marco con la universidad, con el colegio secundario, y después hago un acuerdo individual de mi relación con la universidad o con el colegio. En el acuerdo marco en el acuerdo universitario, los mínimos son 2 meses, el máximo son 1 mes, prorrogable por 6 meses más. O sea, 1 año y medio los puedo contratar. Tiene una carga semanal, tiene una carga de 20 horas mensuales, de 20 horas semanales, y tiene también una cantidad de cupo, que en esto la AFIP está haciendo mucho hincapié ahora, porque los que exceden el cupo son contratos por tiempo indeterminado y te cobran las cargas sociales. Hemos estado teniendo muchas inspecciones sobre esto, que es hasta 5 trabajadores un pasante, entre 6 y 10 trabajadores 2 pasantes, entre 11 y 25 trabajadores 3 pasantes, entre 26 y 40 trabajadores 4 pasantes, entre 41 y 50 trabajadores 5 pasantes. Y el cupo, entonces el cupo es, lo que es esencial es la duración. Primero tener un acuerdo marco porque si no, no tiene validez, y la universidad tiene que tener aprobación del Ministerio de Educación. La duración, ¿no? Máximo 1 año y medio, la carga horaria, 20 horas semanales, y el cupo. Son los requisitos más esenciales para los contratos de pasantías. Y después, la última modalidad que tengo que mirar es si yo al empleado lo voy a convocar a trabajar a mi oficina, o lo voy a convocar o lo voy a usar bajo la modalidad de teletrabajo, o sea, prestando servicio de un lugar ajeno a la oficina, para la cual tiene que tener una conexión y se conecta se conecta a través de internet, ¿no? Eso es lo que caracteriza al teletrabajo. Esta es otro tema importante, porque, digamos, y ahí yo puedo tener trabajadores que son presenciales porque es una fábrica y lo necesito trabajarlo en mi fábrica. Puedo tener una modalidad híbrida, o sea, determinados días de trabajo en las instalaciones de la empresa y determinados días desde su casa o desde un lugar ajeno a la empresa, o todos los días desde su casa o de una modalidad ajena a la empresa. En este caso, también nosotros
el artículo 7 de la ley de pasantía lo que te obliga es a firmar un documento, un instrumento, si vos pasás de presencial a teletrabajo, ¿no? Pero nosotros recomendamos igual firmar un contrato de teletrabajo, si lo voy a usar como teletrabajo, o recomendamos usar una política o firmar una política de teletrabajo donde se establezcan cuáles son la proporción de días que van a estar en un lado y en otro, si es híbrido, o en el caso del teletrabajo me va a servir también, nosotros recomendamos hacer reservas, ¿no? O sea, por más que esté teletrabajo, tener la facultad de llamarlo cuando necesito, por ejemplo, capacitarlo o necesito tener una reunión con un cliente. En ese caso nosotros recomendamos en la política hacer la reserva de poder citarlo o preavisarlo a que concurra al cliente o a la empresa presencialmente, ¿no? Y preavisarlo con determinado tiempo. En la modalidad de teletrabajo, que hoy no vamos a hablar de teletrabajo, pero en la modalidad de teletrabajo lo más importante a establecer son 3 o 4 cosas, estas reservas. También, por ejemplo, la posibilidad de ir a una modalidad presencial o ir a una modalidad enteramente, o sea, la variabilidad de la modalidad, porque si yo tengo una persona asignada a un proyecto o a proyectos o a clientes, puede ser que la variabilidad, la modalidad me varíe de acuerdo al cliente para el cual esté asignado. Si está asignado a un cliente que lo quiere presencial, voy a tener que convocarlo presencial. Si es un cliente que quiere híbrido, es híbrido. Si es un cliente que lo quiere totalmente teletrabajo, teletrabajo. Pero me puede ir variando de cliente en cliente. Entonces es importante reservarme yo la modalidad de la variabilidad de la modalidad de prestación. Después voy a establecer la jornada, ¿no? Es importante establecer la jornada porque si no se considera que todo el tiempo estuvo a disposición mía y también es importante establecer que las horas extras tienen que ser expresamente aprobadas porque es mucho más difícil el control que yo tenga que hacer de las horas que está trabajando. También ahí es importante establecer cuál va a ser el periodo de desconexión. En ese documento yo voy a establecer si le entrego yo las herramientas de trabajo o si las herramientas de trabajo las pone él, en cuyo caso yo tengo que pagar un precio que va a ser una asignación no remunerativa por el uso de las herramientas de trabajo. Después tengo que pagar los gastos, que son los gastos de conectividad, ¿no? Conectividad y de servicios, que en general se establece una suma de dinero determinada, que hoy en general las empresas se están pagando entre 5.000 y 10.000 pesos, y eso lo proporcionalizó de acuerdo a la cantidad de días que va a prestar. Pero, y quiero con esto terminar esta breve reseña, que es más que nada un disparador para que ustedes hagan preguntas, pero que es sobre la necesidad o no de hacer un contrato, ¿no? Supongamos que yo voy a contratar a alguien por tiempo indeterminado. ¿Hay necesidad de ponerlo por escrito? La verdad es que la ley no me dice que lo tengo que poner por escrito, pero nuestra recomendación es que sí, que lo pongamos por escrito. Nosotros, en general, cuando contratamos a un empleado, tenemos un periodo de recruiting, un periodo de entrevistas con él y ponemos determinadas condiciones. Por ejemplo, que se tenga que desplazar por el país, puede ser una condición, que tenga que hablar un determinado idioma y tenga que estar capacitado en ese idioma, que tenga que tenga horarios variables, o sea, porque está asignado en clientes o está asignado a un flujo de trabajo variable. Entonces, yo cuando lo contrato le digo si puede trabajar en horarios variables y él me dice que sí. Entonces es importante eso, plasmarlo por escrito, porque después si no, él empieza trabajando en un horario determinado y no lo puedo mover de ese trabajo. Si hay que moverlo del lugar de trabajo, puede ser un empleado que tiene que trabajar en distintos lugares o que se tiene que mover o se tiene que mover a distintos escenarios. Entonces es fundamental poner la variabilidad del lugar de trabajo. También, digamos,
Si yo lo contrato para un cargo y es importante también establecer que yo puedo asignarle tareas que tengan que ver con ese cargo, o sea, que no solamente va a lo que dice el job description, sino va a lo que tenga conexión con ese cargo. Entonces, nuestra recomendación es firmar un contrato de trabajo o un offer letter o un documento, pero donde estén plasmadas las condiciones que yo tuve en cuenta para contratarlos. O sea, es esencial que porque en el contrato a plazo fijo, yo voy a tener que firmar un contrato a plazo fijo por escrito. Ahí sí me lo impone la ley, porque yo voy a tener que, en el contrato a plazo fijo o en el eventual, voy a tener que expresar el motivo extraordinario por el cual lo contrato. En cambio, en el contrato por tiempo indeterminado, yo no tengo esa necesidad de expresar por escrito, pero sí nosotros recomendamos hacerlo para que quede bien en claro las condiciones por las cuales lo contraté. Variabilidad de lugar de trabajo si existió, variabilidad de horario si existió, polifuncionalidad si existió, determinados requisitos que tiene que tener, determinadas capacitaciones que tiene que tener, determinadas habilitaciones que tiene que tener durante toda la relación laboral. Y otros temas por los cuales nosotros también podemos querer firmar un contrato a plazo fijo es firmar un contrato escrito, es volcar en el contrato escrito aquellas cosas que a mí me interesan que el empleado resguarde, ¿no? O sea, que el empleado cumpla. Por ejemplo, una política de email o política de uso de WhatsApp o de redes de comunicación. O sea, poner que esas redes, tanto WhatsApp, el grupo de WhatsApp o el correo electrónico o los accesos de Internet, yo soy el propietario de eso porque es una herramienta que está usando con mi computadora en horario de trabajo, así yo tengo la facultad de poder acceder a eso, si no se entiende que hay un manto de privacidad donde yo no podría acceder. Por eso es fundamental establecer la política de mail, la política de datos, o sea que yo puedo compartir los datos de él, los puedo tener yo ordenados en la empresa y los puedo compartir con mis clientes cuando mis clientes me piden recibo de sueldos, me piden por el tema de solidaridad, me piden exámenes médicos. También el tema de la propiedad intelectual, si es un empleado que trabaja en trabajos que puede crear o puede armar nuevos inventos o desarrollos, es importante que establezca de quiénes van a ser esos desarrollos. Bueno, el tema de conflicto de intereses, o sea, que no hacen conflicto de intereses, el tema de no solicitation, o sea, mientras vos trabajás no te puedes llevar clientes, cuando vos dejes de trabajar no te puedes mientras trabajás y cuando dejes de trabajar no podés trabajar para la competencia, no te podés llevar clientes, no te podés llevar negocios, no te podés llevar empleados. Todas esas cosas hacen que sea recomendable en un contrato por tiempo indeterminado firmarlo por escrito. Pero en un contrato, como dijimos, a plazo fijo o tiempo determinado, sí se impone la firma por escrito, lo mismo que en el contrato individual de pasantías. Sí, bueno, con esto cumplo casi la primera media hora y voy a dejar la segunda media hora para que nos hagan todas las preguntas que quieran hacernos de este tema y de todo el tema que ustedes quieran. No sé si vos querés responder a vos, la respondo yo. No es necesario porque no es un contrato, el contrato de pasantías es un contrato no laboral. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema con el contrato de pasantías que después sigue con una relación laboral? Cuando yo al pasante lo tuve haciendo una tarea y después cuando lo contrato en relación laboral lo sigue haciendo la misma tarea, se puede presumir que el contrato de pasantía fue un contrato de trabajo más que un contrato de pasantía. Así que por eso hay muchos abogados que recomiendan que yo reconozca, no a los efectos de las obligaciones de la seguridad social, sino a los efectos de la antigüedad para vacaciones, licencia por enfermedad y eventual indemnización por antigüedad,
el periodo que estuvo como pasantía. El tema ahí es que estoy mezclando dos regímenes. A mí lo que me preocupa es que ese reconocimiento no se interprete como un reconocimiento de que la pasantía fue efectivamente una relación laboral, porque entonces voy a tener que pagar las cargas sociales. A ver, no hay un límite legal, por supuesto, cuanto más veces se contratan seguidamente a contrato a plazo fijo, más va a haber una presunción o mayor va a ser la presunción de que hay un fraude en la utilización de la figura. En realidad, el contrato a plazo fijo puede ser hasta 5 años, hasta un plazo de 5 años. Lo que pasa es que tiene que existir un fundamento que justifique esa modalidad contractual. Como dijo Eugenio al principio, la ley de contrato de trabajo presume que todo contrato de trabajo es por tiempo indeterminado. Y tanto el contrato a plazo fijo como el contrato eventual son excepciones. Entonces tiene que haber un motivo que justifique una obra o un determinado hecho que justifique la celebración de un contrato a tiempo determinado, que sería el plazo fijo, o el eventual, y en este caso, en este tiempo determinado, conocemos la fecha de finalización del contrato, por eso fijamos de la necesidad esa, por eso fijamos como de plazo fijo. Por ejemplo, puede ser un trabajador que sabemos que va a estar ausente por un determinado periodo, sabemos cuándo va a volver a retomar sus tareas y necesitamos cubrir ese puesto de trabajo mientras tanto. Hay una actividad que me sale exponerla porque es más fácil, digamos. Por ejemplo, los sanatorios o las clínicas usan mucho los contratos a plazo porque, digamos, es esencial la actividad y tiene que estar cubiertos los puestos de trabajo. Entonces, ahí hay lo que se llama los suplentes y personas que vienen y son contratados a plazo fijo con frecuencia para cubrir una ausencia en determinado sector, por ejemplo, si son enfermeros, una ausencia en un piso, después una ausencia en otro piso, después una licencia, entonces ahí en esa actividad, por ejemplo, se usa mucho los contratos a plazo fijos sucesivos, digamos. Pero son mirados con disfavor, como dijo recién Esteban. Y hay que tener en cuenta que si yo estoy con constantes necesidades transitorias, entre comillas, lo más probable es que la jurisprudencia diga, bueno, ya tenés una necesidad permanente, porque hace 3 años, 4 años que lo tenés cubriendo diferentes puestos, entonces ya no estamos hablando de una necesidad transitoria, sino ya permanente, y es probable que por ese motivo no se considere así. Pero si yo puedo justificar objetivamente las razones por las cuales utilicé esa modalidad y es que esa razón se extendió en el tiempo, pongamos un ejemplo, yo tengo un trabajador que inicialmente se iba a ausentar por 4 meses, 5 meses, y después resulta que la licencia dura 3 meses adicionales, bueno, podré extender el contrato a plazo fijo y prorrogarlo. Ahí hay un tema que es bastante interesante, que es el tema, digamos, el contrato que se prevé para cubrir suplencias es el eventual, pero como dije antes, el eventual tiene una limitación de 6 meses. Entonces, muchas veces nosotros armamos un contrato a plazo fijo ligado a la suplencia, para que no tenga esa limitación, ¿no? Porque si tiene la limitación de 6 meses, muchas veces no nos sirve. Yo por ejemplo, cubro una persona con licencia por maternidad. Tiene 3 meses y después se toma 6 meses de excedencia, son 9 meses. El contrato eventual no me sirve, con lo cual ahí uso contrato a plazo fijo. Nosotros le llamamos contrato a plazo fijo eventual, pero es un contrato a plazo fijo para poder, porque está justificada el motivo extraordinario por la ausencia de la madre, ¿no? O sea, que la persona, que el recurso está reemplazando. El contrato eventual, lo que tiene que tener fundamental es el servicio, la obra determinada, pues está atado a un servicio, a una obra que tiene principio y fin. Entonces, como yo decía, para un proyecto
para un proyecto determinado, para la realización de una obra X o para la prestación de un servicio que dura 1 o 2 meses, y que yo voy a poder acreditar, digamos, el servicio. En general es cuando un cliente me contrata para hacer algo específico, entonces yo uso el contrato eventual para los recursos, para contratar a los recursos que voy a usar para prestarle servicio al cliente. Entonces, lo principal que hay que poner en el contrato eventual es el servicio y la hora a la que está determinado. Y deja de ser eventual, o el riesgo que deja de ser eventual si el servicio finalizó y el empleado sigue trabajando. Entonces ahí se convierte automáticamente en un empleado de tiempo indeterminado. Sí, sí, es así. O sea, nosotros tenemos muchos clientes que tienen, que trabajan para otros clientes, para proyectos, o sea, proyectos que tienen principio y fin. Entonces, asignan a un recurso a un proyecto, después termina ese proyecto, lo asignan a otro, y después termina ese proyecto y lo asignan a otro. Ahora, ahí es donde es necesario el contrato por escrito. Ahí es donde es necesario ponerlo con todas las letras, que este cliente va a trabajar para proyectos y por lo tanto su jornada va a ser variable, porque va a variar de acuerdo al proyecto al que está asignado, y su lugar de trabajo también va a ser variable. Ahora, uno me dice, bueno, pero esto se va a poder cumplir en la realidad. Esto se va a cumplir en la realidad mientras la variabilidad exista. O sea, si yo contrato a un empleado para un banco y trabajó 10 años en el banco, en un horario, en un lugar determinado, por más que en el contrato habla de variabilidad, ahí la variabilidad es relativa, porque tuvo 10 años trabajando de la misma forma. O sea, que ya el tiempo anuló la variabilidad. Ahora, si yo lo tengo 1 año y medio trabajando en un proyecto, después 1 año pasa a otro proyecto, después otro año pasa a otro proyecto, después trabaja 2 años en otro proyecto, sí puedo tenerlo, pero vuelvo a insistir, es esencial que todo esto esté consignado por escrito en un contrato donde diga que va a trabajar para proyectos y donde establezca entonces la variabilidad de las tareas, del lugar de trabajo y del horario. Bueno, hay que distinguir dos cosas, lo que es la firma digital de lo que es la firma electrónica. Lo que está previsto por nuestra legislación es propiamente la firma digital. ¿Qué es la firma digital? Es la firma establecida a través de autoridades certificantes o emitida a través de autoridades certificantes que habilitan esa firma. En general, muchas veces lo que la gente se refiere a firma digital es la firma electrónica. La firma electrónica es un gancho puesto en un documento de manera electrónica que imita la firma a mano. Si estamos hablando propiamente de firma digital, sí es válido. De hecho, está contemplado en el Código Civil y demás, y permite la firma, digital. Ahora, si estamos hablando de una firma electrónica, el Código Civil lo considera como un instrumento no firmado, con lo cual, como modo de prueba en un juicio de que se firmó ese contrato y demás, va a tener una validez relativa, va a tener que probar por otros medios que efectivamente está firmado. ¿Qué tiene la firma digital? La firma digital genera dos presunciones. Primero, la autoría del documento, o sea que quien suscribió ese documento
está de acuerdo, digamos, y el otro tiene que ver con que ese documento no fue modificado desde que se firmó. Por eso es lo que es la firma digital. Entonces, uno cliquea abajo, dice firmado digitalmente por tal persona, el documento, uno cliquea abajo, dice este documento no fue modificado desde su firma y fue firmado por tal persona en una determinada fecha, con lo cual uno dice, bueno, este documento no fue modificado y fue firmado por una determinada persona, con lo cual sabemos que no fue alterado en su contenido. Una firma hecha de otra manera no da esa presunción de que el documento no hubiera sido alterado digitalmente. Y como sabemos, estos documentos a través de programas son fáciles de alterar. Por eso la normativa establece la validez de la firma digital y no de la firma electrónica. El no solicitation hace el deber de fidelidad, ¿no? No llevarte clientes, no llevarte negocios, no llevarte empleados. Entonces vos lo podés materializar por escrito cuando vos quieras. Lo más ordenado es generalmente materializarlo cuando se inicia la relación laboral, donde ya desde vamos le digo al empleado que no puede tener conflicto de intereses no puede realizar actividades que tengan conflicto de intereses con las tareas que va a hacer en la empresa y no puede llevarse clientes, empleados ni negocios. El tema de la finalización, el tema de pactar esto a la finalización del contrato, es que salvo que yo se lo pague, digamos, algo que yo se lo pague, digamos, lo mismo que en la no competencia, ¿no? Salvo que yo se lo pague, se pugna con el derecho de trabajar, y de hacer negocios, ¿no? Entonces, el empleado que claramente se va para competir, o se va a la competencia, o se va para competir y se va a llevar negocios y se quiere armar su propio kiosco, no me va a firmar una solicitation, porque y para mí no va a ser exigible, y por más que me lo firmara, no va a ser exigible si yo, en el periodo que es digamos, post relación laboral, si yo no se lo pago, ¿no? Si yo no hay una contraprestación por eso. En general se presume que por cada mes que yo le pido que no compita o le pido que respete el deber de no solicitation, una remuneración, un salario, ¿no? Más o menos el equivalente a un salario por la obligación de no hacer. Eso es lo que más o menos, no hay mucha jurisprudencia, pero los pocos fallos que hay es lo que han establecido. El contrato a plazo fijo es aquel donde sabemos la fecha de inicio y finalización del motivo por el cual se lo contrata por tiempo determinado. El contrato eventual, existe una eventualidad que no sabemos cuánto va a durar. Por ejemplo, una persona que está de licencia médica y no podemos conocer de antemano cuánto va a durar esa licencia. Puede presentar un certificado de licencia psiquiátrica inicial de 30 días y después extenderlo por periodo adicional, con lo cual no podemos conocer de antemano cuánto va a durar esa licencia médica. En ese caso se utiliza el contrato eventual. También el contrato a plazo fijo son situaciones que conocemos el principio y el fin. Por ejemplo, se está haciendo una mudanza y necesito empleados en la empresa necesito empleados que colaboren con esa mudanza, que sabemos que va a durar 30 días. Bueno, contrato 60 días, contrato a empleados a plazo fijo, pues yo sé cuándo se inicia esa necesidad y cuándo finaliza esa necesidad. En general, la modalidad habitual, como dijo Eugenio, que para reemplazar personal ausente por licencia, es el contrato eventual, porque no conocemos cuándo va a ser
que va a volver a prestar tareas al empleado que está en licencia. Pero muchas veces para superar el escollo que implica la limitación de 6 meses, tratamos de utilizar un contrato a plazo fijo para evitar la situación de que ese contrato se torne de tiempo indeterminado. Ahí, en general, como decía bien Esteban recién, ¿no? Si es enfermedad es un contrato eventual, no cabe duda, porque es eventualidad, o sea, no se sabe cuándo termina. Ahora, si voy a cubrir, por ejemplo, maternidad, que es algo que sé que va a ser 3 meses, y que puede ser 6 meses más, o sea, que puede ser 9 meses, entonces ahí uno puede usar el contrato a plazo fijo porque conoce, como dijo Esteban recién, el principio y el fin, ¿no? Eh, pero el contrato que la ley te dice que es para usar suplencias o para reemplazar suplencias es el eventual. Lo que pasa es que cuando yo conozco principio y fin y sé que va a exceder los 6 meses, como es el caso de la maternidad, entonces ahí puedo usar el contrato de plazo fijo. Lo habitual es firmarlo en el momento del ingreso, pero no hay momento. A ver, la normativa contempla, digamos, el contrato de trabajo es un contrato informal, de tiempo indeterminado es un contrato informal. O sea, la ley no contempla ningún tipo de formalidad, sino que es el ingreso, se lo da alta FIP y sigue. Como dice Eugenio, hay determinadas circunstancias que aconsejan la firma de, en determinados casos, aconsejan la firma de un contrato al inicio de relación laboral por escrito que establezca, sobre todo cuando se quiere establecerse ciertas pautas de que hacen a la actividad del empleado, que tiene a la modalidad de prestación de tareas, por ejemplo, variabilidad del lugar de trabajo, variabilidad de horarios, circunstancias similares. No veo problema en tratar de instrumentar por escrito, no sería, digamos, con posterioridad del ingreso y tratar de dejar en cláusulas lo que ya está en práctica. Lo que no puedo usar es ese contrato para modificar las condiciones que ya el empleado venía desarrollando, porque en tal caso estaríamos ante un ejercicio abusivo del ius variandi. Es decir, yo no puedo decirle a algún empleado, te voy a acordar de ahora la variabilidad del lugar de trabajo, cuando no estaba acordado desde un inicio o no era práctica de un inicio, porque en tal caso estaríamos cambiando las condiciones que no se previeron originalmente. Entonces, es necesario la firma de un contrato en la mitad de la relación laboral y no va a tener mucho sentido porque las cláusulas que no se previeron en un inicio va a ser más difícil o casi imposible instrumentarlas en el medio de una relación laboral mediante la firma de un contrato. La normativa, perdón, Eugenio, Sí, no, sí, dale vos porque sí. O sea, no es, digamos, un contrato no va a dejar de ser de periodo de prueba porque se lo ponga como tiempo indeterminado. Porque la ley presume que los contratos de tiempo indeterminado son por periodo de prueba. No es necesario ni acordar el periodo de prueba, ni es necesario establecer Salvo que las partes renuncien expresamente al periodo de prueba. Esa facultad sí existe, renunciar expresamente, pero si no, es como dice Esteban, se presume que, que tiene el periodo de prueba, que el tiempo indeterminado contiene el periodo de prueba. Con lo cual, por más que yo ponga 0,8 AFIP, eso no implica un reconocimiento ni una renuncia al periodo de prueba, sino es la modalidad bajo la cual se lo tomó. No se puede hacer porque, digamos,
cuando yo ya lo contraté a tiempo indeterminado, ya él adquirió el derecho a estar a tiempo indeterminado. Yo no le puedo dar de baja y después contratarlo a plazo fijo, porque ya tiene como la impronta de que es un contrato a tiempo indeterminado. Va a ser, digamos, el contrato a plazo fijo posterior va a ser nulo, digamos. Salvo que sea un empleado que yo lo contrate por tiempo indeterminado, lo desvincule y después de varios años lo contrate a plazo fijo. Eso es otra cosa. Pero si yo lo contrato por tiempo indeterminado y a los 3 meses le doy de baja en periodo de prueba y después a los 2 meses lo quiero contratar o al mes o casi seguidamente lo quiero contratar por tiempo determinado a plazo fijo, ese plazo fijo es nulo. O sea, no es que puedo obligar a una persona a no renunciar o no irse de la empresa. Lo que podría pactarse es que en caso de que se retire de la empresa dentro de un determinado periodo razonable, tiene que volver todo o parte del costo de la inversión, digamos, del costo de la capacitación por ejemplo, una persona hace un posgrado y por una cláusula que en caso que se fuera de la empresa paga el posgrado, y si fuera de la empresa en el X tiempo, deberá devolver el costo de ese posgrado. Sí, existe mucho también lo que se llama Highland Bonus, o sea, cuando uno le paga un bono, en general por el ingreso, y esos bonos en general, digamos, bueno, la recomendación es pagarlos al mes, mes y medio, ¿no? No pagarlos enseguida cuando ingresó, porque cuando uno todavía no conoce al empleado, pero sí se pacta el ingreso. Y ese Highland Bonus puede tener como condición la permanencia, ¿no? O sea, yo te doy un Highland Bonus, te pago al mes y medio, 2 meses, te pago un X plata, pero te requiero como requisito que estés trabajando hasta fines de 2023. Si vos te vas antes, me lo tenés que devolver, digamos. Eso se puede acordar, digamos. En primero general hay que tener presente que es muy habitual, diría casi siempre, aquellos empleados que ingresan como personal eventual, después pasan, o sea, personal de empresas de servicios eventuales y después pasan a la empresa, habitualmente terminan haciendo reclamos por falta de registración de la relación laboral, diciendo que durante el periodo que estuvieron en la agencia de servicios eventuales, en realidad se trató de una persona interpuesta o fraudulentamente interpuesta entre su verdadero empleador y él. Digo porque es práctica habitual en muchas empresas decir, bueno, yo contrato 6 meses por servicios eventuales, lo uso como periodo de prueba y después aquellos que me sirven continuar prestando servicios y los que no, bueno, se desvinculan en ese momento. Dicho esto, lo que hacen muchas empresas es no poner la fecha de ingreso como fecha de ingreso, porque no es posible poner como fecha de ingreso el periodo que trabajó en la agencia de servicios eventuales, sino reconocerle la antigüedad y beneficios a todos los efectos desde que estuvo afectado a la empresa ahí. Esos 6 meses se lo toman en cuenta a los efectos de cálculo de vacaciones y otros beneficios en los cuales la antigüedad tiene incidencia.
Es decir, que va a haber dos fechas en el recibo de haberes. La fecha de ingreso, que es la que ingresa a la empresa, y la fecha, la antigüedad reconocida, que es la, como dijo Esteban, es la antigüedad, la fecha que ingresó a la empresa de servicios eventuales. Si el desarrollo de software es algo, digamos, si hay un contrato para un desarrollo de software, sí, porque está atado el desarrollo de software. Entonces, el tema ahí es si el desarrollo de software le va a llevar más de 6 meses. Pero si no, es el contrato ideal para hacer el desarrollo de software, ¿no? Si uno cree que lo va a hacer antes, digamos. O sea, yo contrato a un desarrollador para que me haga un desarrollo de software y el contrato empieza y termina con el desarrollo de software. El problema ahí, el grave problema es que muchas veces los 6 meses no nos alcanzan. Entonces tenemos que ir al contrato de plazo fijo. Y el problema del contrato de plazo fijo es que, como decía Esteban hoy, el contrato de plazo fijo es cuando uno conoce la fecha de ingreso y la fecha de inicio y determinación del motivo extraordinario. Y acá no tengo precisión de la fecha de finalización del desarrollo de software, con lo cual me puedo tener el problema de tener que rescindir antes de la finalización y tener que pagar los meses que faltan para la finalización. Yo, digamos, se puede modificar el alta, no hay problema, pero no sé si lo tocaría. No sé qué opinas, Eugenio. Sí, yo no lo tocaría, digamos. Giselle nos dice, respecto a la condición de trabajo, nos ha pasado que tomamos a un empleado para un determinado servicio, luego se termina el abono con ese cliente y queremos reubicar a otro servicio al empleado y se niegan. Nuestra asesoría legal nos dice que no es viable afectarle a otro servicio porque se alteran las condiciones laborales y esto representa un problema enorme con el empleado. De acuerdo a lo que mencionaste, Eugenio, entendí que sí podemos celebrar una especie, entre comillas, no necesariamente, de acuerdo digamos, donde figure que puede ser trasladado. ¿Es así? Son claramente dos relaciones laborales. Una la de empresa de servicios eventuales y otra es la que empieza a trabajar en la empresa contratista, digamos, en una empresa usuaria, digamos. Pero tiene el problema que bien explicó Esteban, de que después en general tiene conflicto. Estos suelen ser temas de conflicto, porque el empleado dice, no, mi fecha de ingreso en la empresa usuaria no fue cuando me incorporé a la empresa usuaria, sino cuando me incorporé a la empresa de servicios eventuales. Por eso es que nosotros recomendamos poner en el recibo de haberes la fecha de ingreso, que es la fecha de ingreso de la empresa usuaria, y antigüedad reconocida, que es la antigüedad que tuvo en la empresa de servicios eventuales. A los efectos de la seguridad social, yo le voy a entregar el certificado de aportes y contribuciones de la empresa de servicios eventuales y después le voy a entregar la de la empresa usuaria. Pero si no, tengo el problema de que me dicen que tengo un defecto de registración de fecha de ingreso. Digamos, si hay el momento en que el empleado se jubila, se extingue la relación laboral. Cuando el empleado continúa trabajando, la antigüedad a los efectos de la emisión por despido se toma desde la fecha de jubilación. En general, salvo la pandemia que nos haya una llevó a firmar cuestión que justifique digital. la baja Esta del trabajador y su costumbre tiende a contratación por quedarse. plazo ¿Es esto fijo, legal que y qué efectivamente recomendamos al se quiera respecto? por un plazo fijo y yo lo puedo justificar, no había problema. Ahora, si se quiere utilizarse esa modalidad para evitarse pagar la antigüedad desde la fecha de jubilación y
es probable que ese contrato a plazo fijo se declare nulo. Entonces, tiene que ver con una necesidad concreta que sea diferente a las tareas que venía prestando. Yo, por ejemplo, si ese trabajador jubilado, lo voy a hacer trabajar en las mismas tareas, pero con un contrato a plazo fijo, es probable que ese contrato se declare nulo. Esto es un tema muy habitual, de consulta muy habitual, ¿no? Que cuando se jubila, uno cree que tiene que cambiarle digamos, muchos creen que se tienen que ir de la empresa y tienen que trabajar como autónomos porque no pueden seguir trabajando en relación de dependencia, lo cual no es así. Eso era una previsión que había hace 10 años atrás, pero ya no la hay. O sea, ya el empleado puede trabajar como empleado jubilado. Y otra es, bueno, sí, yo me quiero atar con él, pero me quiero atar por un tiempo determinado, que como dice Esteban, para que el contrato valga tiene que ser un motivo extraordinario. Si no, yo con que lo declare, cuando pasa de jubilado, lo declare como jubilado, en definitiva la antigüedad le están haciendo de nuevo, en definitiva si yo no lo quiero al año, tendré que pagarle un mes y un mes de preaviso si no le doy el preaviso. Y no tiene sentido, digamos, hacer todo un andamiaje cuando yo lo que quiero es que siga trabajando un poco más. Y la gran ventaja de que siga trabajando un poco más es que voy a pagar menos cargas sociales, porque no se pagan todas las cargas sociales, sino solamente se paga jubilación y Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados. Con lo cual, baja las contribuciones para mí y baja el aporte para él. Así que no tiene sentido entrar en ese andamiaje, que es una consulta muy habitual, digo. Espera, ahí está preguntando, perdón, Fede, está preguntando Silvia, que creo que preguntó 2 veces el tema del certificado de servicios y remuneraciones se puede entregar vía correo electrónico. Respondo esa pregunta Silvia, el certificado de servicios y remuneraciones tiene que contener firma certificada. Como no hay, como ni la firma digital ni mucho menos la firma electrónica tienen carácter certificado, no tiene validez el envío de certificado vía email. Lo que hacen muchas empresas, sobre todo en aquellos casos de mayor contingencia, pues son ejecutivos de salarios altos o ya hay reclamos y demás, es enviarlo vía OCA, que tiene un servicio de constancia certificada, donde va y se deja constancia, un escribano que lo utiliza el servicio de OCA, de que se le intentó entregar el certificado a la persona. Pero no va a servir como constancia de envío o de entrega el envío del certificado vía correo electrónico. El servicio se llama OCA Confronte. Muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que nos sigan acompañando en los próximos M Ayuda. Me sumo al agradecimiento de Eugenio y a los links que les copió recién Fede. Agrego un link a un test que tenemos del estudio donde analizamos diferentes aspectos, hacemos un breve cuestionario de diferentes aspectos que tienen que ver con puntos esenciales de modalidades de contratación y otros aspectos que venimos analizando, y remuneraciones y demás del derecho de trabajo, y con eso se genera un informe de riesgos laborales de las empresas. Ahora le copio el link por si tienen interés en completarlo, y quienes lo hagan a recibir en un plazo de 3, 4 días, una respuesta, una completa del formulario, van a recibir una respuesta donde le van a determinar en qué puntos pueden tener mayor riesgos o contingencias laborales en base a lo que respondan en ese cuestionario.
Luego.